Bueno, sí, sí que es verdad que nosotros por puntos lo tenemos más, bueno, lo teníamos más difícil la semana pasada porque al final aún podíamos entrar en playoffs porque San Andreu también estaba jugando a la misma hora que nosotros. Pero sí que es verdad que yo creo que inconscientemente el puntito ese yo creo que es lo que nos faltó. Nuestra ambición era máxima porque al final nosotros siempre queremos salir a ganar, nosotros siempre bueno, que aspiramos a todo. Y bueno, al final lo que te digo, un poco inconscientemente, a lo mejor sí que vas una marchita menos, pero bueno, yo creo que la actitud del equipo fue buena porque al final lo intentó hasta el final. Creo que hicimos un partido dentro de lo que cabe bueno, tuvimos muchas ocasiones. Ellos nos llegan prácticamente tres, cuatro veces como mucho y meten dos. También es mérito suyo, ¿no? Ellos al final también se juegan todo y tenían que aprovechar las ocasiones que tenían y yo creo que lo hicieron. Felicitarles. Y bueno, nosotros ahora pensarían ahora en Manresa, que yo creo que nos quedan 2 semanas que ya por nuestro bien y por respeto al club y a la afición tenemos que dar el máximo de nosotros y saldremos a ganar los 2 partidos. Yo creo que todo futbolista tiene que tener la mentalidad esa de querer salir a ganar cada partido. Al final también es el beneficio mutuo de cada uno, tanto para el año que viene como para, bueno, para el bien personal de cada uno de acabar bien. Al final son 2 partidos que aunque parezca que no nos jugamos nada, sí que nos jugamos a quedar mejor en la clasificación, quedar sextos, intentar entrar en Copa Federación, también puede ser importante para el año que viene y yo creo que el equipo está mentalizado de que vamos a salir a ganar. Bueno, pues es el típico partido trampa, como te digo antes, al final ya cada uno ahora de ellos sobre todo van a buscar el bien propio suyo para de cara al año que viene o tanto renovar en su club o para tener mejores salidas. Al final cada uno en cada partido nunca sabes quién te puede estar mirando, nunca sabes qué puede pasar y yo creo que ellos también van a salir a darlo todo, nosotros con el incentivo ese de querer quedar sextos, pero bueno, yo creo que ellos saldrán que en su casa el último partido del año, yo creo que saldrán con todo y a ganar también. Sí, bueno, yo, bueno, como puede saber todo el mundo, llevo aquí ya 4 años, yo aquí estoy muy a gusto, estoy muy contento, me siento querido por el club, tanto como por la afición como por todos y siempre voy a decir eso, que estoy a gusto. Sí que es verdad que es temprano como para hablar de la temporada que viene porque aún, como te digo, no estamos jugando, bueno, quedar en la sexta posición y no estamos jugando cosas. Entonces yo creo que una vez finalicemos los 2 partidos que nos quedan, pues ya tendremos tiempo de pensar lo que hacemos.